Hoy veremos los tipos de triángulos y sus teoremas fundamentales. Vamos a conocer al triángulo, a los tipos de triángulos y vamos a establecer algunas relaciones geométricas muy importantes que ustedes deben de conocer. Vamos a verlo a partir de esta situación muy interesante acerca de una jardinera. Y bueno, como ven en el gráfico, ¿verdad? La jardinera desea colocar tres regaderas, ¿ok? Automáticas, pero con la condición de que sean equidistantes entre sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría realizar, ¿no? ¿Cómo podría colocar estas tres regaderas de tal forma que sean equidistantes? Y finalmente, ¿qué figura se formaría si unimos la posición de cada regadera? Y bueno, vamos a empezar entonces, más o menos dando algunas ideas, ¿no? Algunos conceptos claves, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si leemos la situación, tal vez alguna duda que nos puede surgir, ¿ok? Es, ¿qué significa ser equidistante? Entonces, cuando hablamos de equidistante, nos estamos refiriendo a ciertos elementos que se encuentran a una misma distancia. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si acá tengo las tres regaderas que se está imaginando la jardinera, ¿okay? Si estas tres regaderas son equidistantes, eso significa que la distancia que hay desde una primera regadera a otra, supongamos, ¿no? Que sea 5 metros, va a coincidir con la distancia de estas otras dos regaderas, también 5 metros. Y lo mismo ocurre entre esas dos, ¿no? O sea, entre sí, las tres van a estar a una distancia de 5 metros. Y bueno, intencionalmente ya he dibujado algo, ¿no? He tratado de unir las regaderas y también nos estamos dando cuenta que se está formando una figura muy conocida, el triángulo. Y bueno, cuando hablamos de un triángulo, matemáticamente hablando, ¿no? ¿Okay? Decimos que el triángulo es una figura formada por la reunión de tres segmentos determinados al unir tres puntos no colineales. Y para entender este concepto vamos a tratar de desglosarlo, ¿verdad? Y vamos a tratar de seguir esta definición para poder dibujar un triángulo. Entonces, tenemos tres puntos no colineales, ¿ok? En el plano. Y vamos a nombrarlos, vamos a llamarles A, B y C, ¿ok? Y vamos a unir, ¿no? Esos tres puntos. Y bueno, los puntos los vamos a unir a través de otro elemento geométrico, la recta, ¿no? Entonces, trazamos rectas entre B y A. Por ejemplo, podemos llamar a esta recta L1 entre B y A. Trazamos otra recta, B y C, y podemos llamarla la recta L2. Y luego trazamos una recta AC, que podemos llamarle la recta L3. Entonces, al trazar esta recta estamos uniendo los puntos y vamos a ver que dentro de esas rectas vamos a encontrar ciertas porciones. La porción AB, BC y AC. Si reunimos estas porciones, estamos formando una figura llamada triángulo. ¿Okay? Eso es más o menos lo que la definición nos dice acerca del triángulo. Y lo interesante es que el día de hoy vamos a ver qué tipos de triángulos hay. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, ¿no? Si modelamos esta situación y decimos que en la posición A está la primera regadera, en la posición B está la segunda y en la posición C está la tercera? Si estos segmentos equidistan o tienen la misma longitud, decimos que se está formando un tipo de triángulo muy, muy interesante. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Tipos de triángulos, ¿no? Entonces vamos a colocar por aquí. Lo primero que vamos a ver es tipos de triángulos. Entonces vamos a colocar los tipos de triángulos. Cuando hablamos de tipos de triángulos, vamos a tener tres, ¿ok? Vamos a considerar primero sus lados, ¿no? Vamos a hacer una clasificación primero tomando en cuenta sus lados. Cuando tenemos un triángulo, por ejemplo, que tiene tres lados iguales, entonces vamos a colocar por aquí que este lado sea igual a este, y asimismo los tres pues sean iguales, ¿no? Decimos que estamos, o está presentándose un triángulo equilátero. Entonces este es un triángulo equilátero. Equilátero. ¿Okay? Bien. Y por otro lado, por ejemplo, si tenemos un triángulo donde dos de sus lados miden igual, pero el tercero no, o sea, el tercero es diferente, ¿okay? Vamos a señalar esta diferencia con, vamos a llamarle a esto puntito. Entonces, si tenemos otro triángulo donde dos lados son iguales y uno es diferente, decimos que estamos ante un triángulo isósceles. Triángulo isósceles. Y en cambio, si tenemos un triángulo donde los lados o los tres lados son diferentes, ¿cierto? Tienen diferente longitud, decimos que estamos ante un triángulo escaleno. Entonces, por aquí tenemos un triángulo escaleno. Y lo interesante de estos triángulos, o conocerlos, es que tienen algunas propiedades geométricas que nos pueden servir para resolver algunas situaciones. Bien, algo interesante de los triángulos es que, como bien su nombre dice, triángulos, ¿verdad? Posee tres ángulos. Entonces, ¿qué tal si los colocamos por aquí? Por ejemplo, al ángulo que está en la posición A le vamos a llamar alfa,
Al ángulo que está en la posición B vamos a llamarle beta, y al ángulo que está en la posición C vamos a llamarle omega. Entonces, esos tres ángulos van a cumplir cierta relación geométrica o van a tener ciertas particularidades en estos tres tipos de triángulos. Por ejemplo, en el triángulo equilátero, sus ángulos internos, los tres, ¿okay?, van a ser iguales. Por ejemplo, si este es alfa, este también va a ser alfa y este también va a ser alfa. Todos sus ángulos van a ser iguales. En el caso del triángulo isósceles, entonces en el caso del triángulo isósceles, lo que vamos a ver es que va a tener dos ángulos iguales y uno diferente. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es identificar el lado diferente. El lado diferente es el que tiene una bolita negra. Entonces, en los extremos de ese lado, en la posición de los extremos de ese lado, por ejemplo aquí, estos son los extremos de la del lado diferente, ¿ok? Va a tener dos ángulos iguales. Por ejemplo, este vamos a llamarle alfa y este también alfa. Pero el tercer ángulo pues va a ser distinto, ¿no? Va a tener dos ángulos iguales y uno diferente. Entonces vamos a llamarle a este beta, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cambio, cuando tenemos en un triángulo escaleno, ¿verdad?, se cumple que, bueno, los ángulos también son diferentes, ¿no? Entonces, si este es alfa, este va a ser beta, y este seguramente va a ser omega, ¿no? O sea, van a ser diferentes entre sí. Veamos ahora algunos teoremas fundamentales que se cumplen con respecto a los ángulos. Entonces, vamos a colocar aquí teoremas fundamentales de los ángulos de un triángulo, ¿no? De los ángulos de un triángulo. Vamos a tratar de simbolizar para no escribir tanto. Bueno, entonces vamos a ver algunos teoremas. El primer teorema que debemos de conocer, ¿okay?, es el siguiente. Vamos a llamarlo teorema 1 y vamos a llamarlo teorema de la suma de los ángulos internos, ¿no? Entonces vamos a colocar por aquí suma de ángulos internos, ¿no? Internos. Y bueno, ¿quiénes son los ángulos internos? Pues van a ser justamente alfa, beta y omega, porque están dentro del triángulo, no están en la parte interna, ¿no? Entonces, ¿qué se debe cumplir? Pues se debe cumplir que si yo sumo esos tres ángulos, ¿ok?, la suma, ¿verdad?, va a ser igual a una media vuelta, ¿no? O sea, va a ser igual a 180 grados, ¿no? Bien, vamos a tratar de encerrarlo por aquí. Por otro lado, tenemos otro teorema y tiene que ver con los ángulos externos. Entonces, tiene que ver con la suma de los ángulos externos. ¿Y cuáles son los ángulos externos? Pues van a ser aquellos ángulos que están adyacentes a los ángulos internos. Por ejemplo, el ángulo adyacente a alfa es este de aquí, ¿ok? O sea, son ángulos que forman pares lineales. Entonces tenemos aquí alfa, este será x, ¿no?, su acompañante, por así decirlo. De beta vamos a llamarle el ángulo y de omega vamos a llamarle el ángulo z. Entonces, estos ángulos adyacentes a los internos, que están obviamente por fuera del triángulo, vamos a llamarles x, y, z, se cumple algo muy interesante, que si yo sumo esos ángulos externos, su suma pues me va a dar igual a una vuelta completa, es decir, me va a dar igual a 360. Estos teoremas son importantes que los tengan, en clase vamos a aplicarlos seguramente para resolver algunos problemas. Y finalmente tenemos el teorema del ángulo exterior, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí ángulo exterior. Bien. El ángulo exterior, o teorema del ángulo exterior, me dice que dos ángulos internos suman un ángulo externo no adyacente a ellos. Por ejemplo, si sumamos alfa con omega, esto va a resultar un ángulo exterior que no esté al lado de alfa y omega. Entonces, si yo sumo alfa con omega, esto me tiene que dar igual al ángulo exterior y. ¿Y por qué y? Porque es un ángulo que no está al lado de ellos, ¿no? Es decir, no está adyacente a ellos. El ángulo adyacente a alfa es x porque está a su costado, ¿no?, formando un par lineal. Y finalmente, el de omega, pues el ángulo que está a su lado es z, ¿no?, el que está a su costado. Ahí tenemos a z. Entonces, el teorema del ángulo exterior, en conclusión, nos dice que dos internos, la suma de dos internos, da igual a un externo no adyacentes a los internos, ¿no? Entonces, más o menos, ese es el teorema que deben de conocer y que deben de tenerlo anotado para poder utilizarlo en clase. Y no solo ocurre con alfa y omega, sino también puede ocurrir con alfa y beta, ¿no? Si sumamos alfa y beta, la suma será z, porque z no está al lado de alfa y beta. Y si sumamos beta con omega, su suma será igual a x, porque no está al lado de beta y omega.